Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Me corresponde la ingrata tarea de cerrar el día de hoy con mi ponencia y, por supuesto, abusar un poco de su capacidad física y cognitiva a estas horas de la tarde. Ya estoy que monto un sketch para cuando me toquen estas cosas, a ver si nos reímos un poquito antes de comenzar. Bueno, realmente yo cambié el título de la ponencia. Esto es un trabajo en desarrollo, o sea, todas las críticas, todas las preguntas son bienvenidas, por supuesto. Seguramente es muy probable que solamente tenga principios de respuesta, entonces me excusarán por el estado que es todavía el trabajo. Ahora se llama Hacia una ética de los mercados financieros en la apuesta por valores universales a la evolución contextual. Es un trabajo que desarrollamos conjuntamente con Bernard Cadet, que es un profesor emérito de la Universidad de Camp Baja Normandía. Bueno, la agenda, las motivaciones, algunos aspectos conceptuales, algo de ética en filosofía, no se preocupen, no va a ser tan ladrilludo como suena. Determinantes del cambio que se está dando respecto de la ética, por qué hablar de una ética de los mercados financieros, cómo sería, de qué estamos hablando. Y finalmente, pues unas conclusiones, por supuesto, provisionales del trabajo. ¿Por qué hablar de éticas sectoriales? Bueno, realmente durante siglos la ética se ha constituido como una disciplina que estudiaba un conjunto de valores morales. Vamos a decir, yo prefiero hablar de una suerte moral, digámoslo así, laica, desprovista de todo valor religioso, lo cual es bien difícil de lograr aún en las condiciones actuales en Occidente, ni qué decir en Oriente. Y por supuesto, pues de lo que se trataba era de aplicar ese conjunto de valores, esos valores universales, a campos específicos. En los años recientes hemos estado viendo una oleada de éticas sectoriales, es decir, de unas éticas que se aplican a contextos específicos. Entonces oímos hablar de bioética, neuroética, ética empresarial, ética de los negocios. Bueno, no necesariamente es lo mismo. Y pues, ¿qué hacer ante eso? Básicamente podemos adoptar una ética como un metavalor, transgrediendo fronteras disciplinares, a menudo muy borrosas, o adaptar la ética en función de las características específicas de cada disciplina y de cada campo de conocimiento humano. Sin embargo, esa disyuntiva nos plantea una serie de problemas, en especial si cada quien, si cada disciplina, si cada campo de conocimiento de acción humana va a entrar a definir la ética, pues vamos a encontrar un problema de definición, donde vamos a encontrar múltiples definiciones y no vamos a saber qué escoger. Y de otro lado, pues cuáles entonces van a ser los valores éticos. Ya no vamos a hablar de esos valores universales para todo y aplicables, digamos, comodín, sino que vamos a tener que adaptarlos. Y eso significa necesariamente hacer un esfuerzo para evaluar el carácter ético de una acción. Entonces, hablemos de la ética. Bueno, yo les traje 4 definiciones del diccionario. Pero básicamente lo que uno se encuentra en común es un conjunto de principios, un sistema de valores morales, el estudio general de la naturaleza y de la moral o las morales específicas. Recuerden que la moral es una cuestión contextual que se, digamos, permea de los valores culturales de cada quien. Y por supuesto, cuando uno juzga con la moral, es muy diferente a juzgar con los valores, digamos, éticos. Eso es una diferencia bien importante. Pues también se habla de reglas o estándares que nos regulan la conducta de un miembro de una profesión en el ejercicio de la misma. Cuando hablamos de los procesos globales de evaluación de una conducta humana, básicamente nosotros, cuando hablamos de ética, estamos hablando de una lógica descendente, top-down, donde nosotros tenemos unos valores que aterrizamos a la situación particular. Mientras que cuando nosotros estamos hablando ya de éticas sectoriales, estamos hablando de evaluar la situación y los valores morales o los valores éticos van a emerger de la situación y de esta manera estamos hablando de otro tipo, digámoslo así, de razonamiento de tipo bottom-up. Eso significa que la ética, digamos, se está modificando y es en efecto cuando uno revisa la evolución de la ética en filosofía,
no ha hecho sino evolucionar en la medida en que las sociedades humanas evolucionan, sobre todo en Occidente. Y básicamente lo que queremos eso con la ética es que, digamos, nos comportemos bien. Y eso es muy difícil de evaluar porque ese bien vendrá relativizado por las condiciones de la situación y de la persona misma. Los conflictos éticos y los conflictos de interés son una característica de la toma de decisiones. En efecto, por ejemplo, un conflicto ético es cuando un empresario fabrica un producto rentable pero es nocivo para la salud, o cuando uno diseña un derivado y es nocivo para el mercado. Ese tipo de cosas que suelen suceder. Un conflicto de interés se presenta cuando, por ejemplo, nuestro médico nos receta el medicamento X del laboratorio Y que lo llevó de crucero por el Caribe. Pues él no debería estarlo recetando. Sin embargo, lo receta y nuestros asesores financieros, tan clean que deberían ser, pues también nos recetan derivados y productos financieros que no necesariamente nos benefician. Entonces, pues eso nos pone a revisar un poquito la ética. Entonces, en la antigüedad, cuando surge la ética en la antigua Grecia, básicamente estamos hablando de la ética como una apuesta por el bien común, ese bien soberano, es decir, colocar por encima de mis necesidades individuales los valores colectivos, la sociedad como un todo, y al final todos vamos a ser felices porque eso es lo que busca la ética, digamos, en su primera apuesta. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII, pues realmente con Spinoza y Kant empezamos a aterrizar un poquito la ética, dejamos de hablar de esos supravalores y empezamos a hablar de, mire, de todas maneras la ética está ligada a la acción y vamos a tener que entender que cuando estamos tomando decisiones, ¿cierto? Digamos, hay de todas maneras unas representaciones individuales de lo que debe ser esa ley moral y cada quien actuará, digamos, de acuerdo a una ética, pero que en últimas es su interpretación, su representación personal. Y pasando a los posmodernos, aquí es muy importante que yo les diga, yo me declaro posmoderna, no en un sentido cínico, sino en un sentido real, porque yo soy pragmatista y me inscribo dentro de esta corriente filosófica. Entonces, aquí, estos pragmatistas de lo que hablan es que la acción humana necesariamente está orientada hacia objetivos. Les suena la gestión orientada hacia objetivos. Realmente nosotros cada vez que estamos tomando decisiones empresariales estamos buscando objetivos. Y si nos situamos en los años 70, estábamos buscando objetivos empresariales de maximización del valor para los accionistas. Hoy en día, pues eso igual está revaluado, pero seguimos con los mismos modelos que fueron diseñados bajo esos supuestos de los años 70. Luego, pues William James hace una, digámoslo así, avanza un poco más en esos postulados de los pragmatistas y dice, mire, finalmente, en toda acción humana interferirán los sentimientos y los afectos, algo que un sujeto moderno diría, no, no es posible, vamos a ser objetivos, usted no puede intervenir con sus sentimientos, cuando en realidad sí. Y nosotros por eso, con nuestros trabajos, le damos un lugar a la intuición, porque realmente pensamos que esos pálpitos tienen alguna significancia para las personas en su toma de decisiones. Los determinantes de este cambio que se está dando en la ética, en esa forma de evaluar las acciones éticas, pues básicamente están legitimando algunas acciones humanas. Lo primero es que, por supuesto, está la preocupación por los grupos de interés que surgen a inicios de la década de 1990 y esa tendencia junto con la ética empresarial están, digámoslo así, cuestionando el que solamente nos orientemos hacia los accionistas, que las acciones empresariales deberían también, por ejemplo, contemplar a sus otros grupos de interés y reconocer en esa medida múltiples objetivos, pero eso aumenta la complejidad de los negocios porque hace más fuertes las interacciones entre los múltiples actores que intervienen en la decisión. El otro fenómeno que digamos ha llevado a esto es la presencia de una tendencia de regulación. Permite a las compañías operar en nuevos mercados o mercados que antes estaban cerrados. Pues aquí en Colombia teníamos banca especializada
hasta no hace mucho, bueno, históricamente sí, ok, pero ahora tenemos un esquema multibanca, quiere decir que yo al mismo tiempo, a pesar de trabajar con una holding, al mismo tiempo yo soy el creador del mercado, yo estoy estructurando el producto, yo se lo vendo a los clientes y yo lo intermedio en el mercado. O sea, esos son negocios de yo con yo. Y cuando hacemos negocios de yo con yo, es normalmente, digamos, una actuación que no es ética frente al consumidor, al cliente. Eso pues hace emerger grandes conflictos de interés, porque necesariamente si yo voy a ganar comisión con un negocio de venta, pues yo estoy interesado en vender, así yo mismo haya estructurado el producto. Y en estos casos, ¿quién protege al cliente? No diría la superintendencia. Y yo le digo a la superintendencia, sí, no. Es decir, hay un lugar, un espacio para la regulación, pero hay un espacio muy fino, sobre todo en esos nuevos productos, donde está más bien un espacio de ética. Es decir, en últimas, quién está actuando en el mercado y bajo qué preceptos está actuando en el mercado. Los avances tecnológicos es la otra gran mega tendencia, por supuesto hay mayor conectividad, luego más riesgo de contagio, de crisis financieras y de limitar productos que no necesariamente son buenos para, digamos así, el mercado. La innovación en instrumentos financieros, yo creo que las capacidades de creación, de creatividad, la presión, digamos, por la rentabilidad. Recuerden que los empresarios se caracterizan por buscar rentas monopólicas y las rentas monopólicas están en la innovación. Entonces hay una presión por generar nuevos productos. Nuevas formas de transacción, el anonimato, pues obviamente eso facilita si supuestamente usted no sabe con quién está transando, pero por supuesto su intermediario sabe perfectamente con quién está transando, mientras que la plataforma, digamos, no dice quién con quién. Los algoritmos, el 80% del mercado mundial hoy no está siendo transado por humanos, está siendo transado por algoritmos. Y de allí vendrá la próxima gran crisis. Allí no hay regulación. Realmente, digamos, por ejemplo, los fenómenos de traslado de las mesas de dinero de muchos bancos europeos hacia Londres obedecen simplemente a los nanosegundos con los cuales puede ganar en arbitraje, digámoslo así, gracias a un robot. Usted como humano no tiene cómo competir en términos de velocidad con esos robots. ¿Cuál es el problema de los robots? El día que un robot falla y entra en un loop, ¿sí? Pues se tira al mercado. Y el año pasado, pues no hace muchos meses, realmente tuvimos una crisis con la acción de Procter & Gamble que se cayó por culpa de un robot. Y, ay, no, aquí nadie fue responsable porque lo mejor de los robots es que no, nadie tiene la culpa, ni siquiera es que lo hicieron. Entonces, ante eso, ¿qué hacer? Pues realmente hay una necesidad de una ética financiera. Es importante implantar una ética en los mercados de negocios. Entonces, si la banca fuera socialmente responsable, pues tendría que preocuparse por el bienestar de sus clientes. Por un lado, tendría que administrar adecuadamente los riesgos de los recursos que él, muy bien decía uno de nuestros expositores, que el público le confía. Y si le confía, pues para eso está, para hacer una dispersión de riesgos. Deberes matrimoniales con su cliente. Cuando están las buenas, todos los bancos quieren ser y trabajar con usted, pero cuando están las malas no necesariamente y a veces cuando más las necesita. Generalmente, además. En términos de los empleados, usted debe regular las actuaciones de sus empleados y debe hacer claras y explícitas sus responsabilidades éticas. Y además, por ejemplo, debería estarle contando cuál es el mecanismo a seguir si su jefe, si su subalterno está haciendo una actuación que no corresponde de acuerdo al código de ética declarado de la entidad financiera. El problema es que frente a esto, pues realmente la mayoría de las entidades han preferido guardar silencio a declarar un código de ética. Y pues no se puede olvidar que justamente por su gran tamaño y por la responsabilidad que tienen, las entidades financieras tienen sobre todo una capacidad de generar un gran bienestar o producir un gran daño. Es la confianza entonces el deber fundamental de la banca y sí,
desde la Edad Media, esa ha sido la función de la banca. Confianza, cuando entregaban a un mercader un papel para decir que había un oro depositado en alguna parte, en últimas había una confianza en que lo que decía el papel era cierto. Entonces, ese es digamos, la función fundamental, porque entonces este largo historial de expedientes legales y de actuaciones oportunistas del sector financiero. ¿Por qué se sigue tolerando? Y esta mañana me sorprendía realmente uno de los asistentes en una pregunta que decía, no, mire, es que los fraudes hay en todas partes y hay que acostumbrarse. Yo no creo que haya que acostumbrarse. Yo creo que hay un momento en el cual se debe decir, si usted, señor, fue expulsado de la bolsa, ¿por qué vuelve otra vez a transar en bolsa? Ok, por interpuesta persona, pero usted no debería ser accionista de una compañía comisionista de bolsa, por ejemplo. Y las obligaciones éticas con cada grupo de interés, revelarle a su cliente, ¿sí?, cuál es su código ético y comportarse conforme. Pero, pues, obviamente, eso puede ser costoso y no es tan fácil. Además, implica trabajar con los sistemas de selección de personal en el sector financiero. Entonces, ¿qué hacer frente a este reto? Porque pues tampoco se trata de dejar a todo el mundo en crisis. Entonces, primero, la integridad. Integridad es garantizar la confianza de todo el sistema. Y la integridad va desde la persona individual hasta la institución financiera y el sistema como tal. Ustedes dirán, pero es que un banquero no necesariamente o un comisionista no necesariamente va a hacer que la gente, digamos, gane confianza en el sistema. No, pero es que es la cara del sistema. Y si esa cara uno no la ve clara y transparente, pues necesariamente va a dejar de confiar en el sistema. La responsabilidad, hacer conciencia sobre las consecuencias de las políticas de crédito. Mire, si el sistema financiero hoy sigue hablando de excluidos, no le presta a las pymes porque no son sujetos de crédito, diríamos, no son hermanitos de la caridad, estamos de acuerdo, pero destine alguna parte de su portafolio a eso. Pero no lo hace porque gana más en el mercado de valores jugando con TES. ¿Sí? Y eso es claro, o sea, si uno mira los componentes de la liquidez, ¿qué están haciendo con la liquidez los bancos? Lo que están haciendo es jugando especulativamente. Yo no soy tampoco de satanizar, digámoslo así, el tema de la especulación, pero sí debería haber unos límites a eso. Hacer conciencia sobre los riesgos, contarle al cliente, ¿sí? Dejar de prometerle. Desde hace tiempo la superintendencia dice, mire, no le prometa a la gente rentabilidades que usted no le va a dar por los fondos, pero así sigue vendiendo todo el sistema financiero. O sea, usted va y le dice, no, esta acción el año pasado rentó al tanto, uno esperaría que razonablemente este año rente al tanto y siguen vendiendo con eso. ¿Realmente le están explicando al cliente los riesgos implícitos? Afinidad, nuevas formas de operación financiera. Bueno, pues realmente el sector cooperativo en Colombia es un buen ejemplo de cómo funcionan las finanzas con afinidad. Es decir, usted coloca sus recursos para que le presten preferiblemente a ¿quiénes? Los miembros de la cooperativa, que son personas que tienen condiciones económicas y sociales similares a las suyas. Implicaciones prácticas, mire, entonces no lo haga porque sea por ser bueno ni nada de esas cosas, hágalo por la reputación de la entidad. O sea, en última, si usted genera un código, así como genera un código del gobierno, genera un código de comportamiento ético, pues en última sus clientes lo van a percibir mejor. Va a evitar exponerse a daños morales. ¿Por qué? Porque sus empleados van a saber qué hacer en una situación en la cual evidencian un comportamiento que pueda ser antiético. Va a garantizar la supervivencia en el largo plazo. Finalmente, las crisis nos han mostrado que esas operaciones antiéticas finalmente revientan y revientan contra la compañía. En primer lugar, ¿qué hacer? Esfuerzo en selección de personal. Sométalos a escenarios éticos, escenarios de toma de decisión donde la ética está en juego para determinar si realmente esa persona eventualmente actuaría. Por supuesto, como todos los test psicológicos, eventualmente la gente les hace trampa, pero aún así se tardarán un tiempo en entender cómo funciona
el instrumento. Opciones éticas de conocimiento público, hágalo público, público en la página web como publica cualquier otra información. Conclusiones, bueno, pues finalmente decirles que la ética hoy en día ya no se trata de esa súper apuesta, no significa que eso esté completamente desdibujado, pero hoy se trata realmente de aterrizar la ética como un valor, como una variable cualquiera en un proceso de decisión y por tanto componente de la acción. En esa medida, a medida que adaptamos la ética a esos campos de acción humana, vamos a tener una mejor adaptabilidad, precisión y eficiencia. Y finalmente, pues ganaremos en la medida en que podamos leer mejor el contexto de la decisión. Y no podemos olvidarnos que cada día aumenta la complejidad y la incertidumbre y que solamente si hacemos las cosas más explícitas, nuestras opciones éticas más explícitas, podremos lograr que en esas situaciones nuevas se pueda adaptar mejor, tomar mejores decisiones, digámoslo así. Aquí está mi bibliografía. Muchas gracias.